San Juan capítulo 21, versículo 15. San Juan capítulo 21, versículo 15. Este mes el Espíritu Santo nos llevó a hablar acerca del pastorear las ovejas de Jesús. El tema de este mes se llama Pastorea mis ovejas. Dice San Juan 21, 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso le pasa a todos los viejitos, ¿cierto? Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. La pongo delante de tu pueblo y te pido, Señor, que yo pueda ser instrumento en tus manos para traer el mensaje correcto y el mensaje apropiado que tú tienes para esta iglesia, para estos oídos que han de escuchar tu mensaje, para estos corazones que han de recepcionar tu mensaje y para estas voluntades que han de poner a caminar tu mensaje en sus vidas, como yo también, Señor, me lo apropio para mí y ponerlo a caminar en la mía. Gracias, Jesús. Ayúdanos a predicar y ayúdanos a entender en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Voy a leer el texto en la Nueva Versión Internacional para poder entender algunas cosas. Dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. El número 3 en la Biblia representa unidad. En la Biblia el número 3 representa unidad. Representa la Trinidad de Dios. Representa el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero también el número 3 es un sello de aquellas cosas. Mire, la Biblia dice: cordón de 3 dobleces jamás se rompe o no puede romperse. Quiere decir que el 3 en la escatología judía y en la numerología judía tiene un impacto profundo, y ese impacto profundo está relacionado con Dios, es decir, la relación hombre-Dios. Este texto o esta porción de la palabra de San Juan 21 del 15 al 19 tiene muchas interpretaciones, o se trata de dar quizás muchas aplicaciones, pero la realidad es que solo podemos interpretar este pasaje desde la óptica restauradora de Dios. O sea, Dios está siempre tratando de buscar al hombre para restaurarlo. No es el hombre el que busca a Dios.
A veces uno le dice a una persona, busque a Dios. Pero la verdad es que si Dios no me busca a mí, yo no voy a tener la capacidad de buscar a Dios. O sea, la búsqueda de Dios no es fácil del hombre. O sea, no puede nacer en profundidad del hombre. La búsqueda más bien del hombre de parte de Dios es algo que sí se da, y la Biblia lo muestra así. O sea, Dios es quien nos viene a buscar a nosotros. Amén. Entonces, dentro de este pasaje, yo veo inmerso un poder restaurador de parte del Señor Jesucristo para permitir que Pedro sea el pastor que Jesús quiere que sea. En Juan capítulo 10, nosotros nos encontramos con la descripción del buen pastor. A mí me deleita ese texto de Juan capítulo 10. Y Jesús allí habla de que Él es el buen pastor, también habla de que Él es la puerta de las ovejas. También dice Jesús que las ovejas oyen su voz y le siguen. O sea, en Juan capítulo 10, Jesús describe todo lo que es el pastoreo de su rebaño, el pastoreo que podemos ejercer sobre su rebaño y la importancia de ese pastoreo. Ahí mismo también en San Juan 10, Jesús dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero estamos hablando de ahora en un plano terrenal, ya no estamos hablando de Jesús como el buen pastor, sino que ahora Jesús está invitando a Pedro a que Pedro sea un buen pastor. O sea, ahora es la invitación de Jesús a Pedro para que sea un buen pastor. Pero Pedro ha tenido algunas inconsistencias y ha tenido algunas fallas, ha pecado contra Jesús. Recuerden que Pedro era una persona intrépida, abusiva con la lengua, impetuoso, parecía un rayo, ¿cierto?, para contestar. Él quería meter la lengua en todo, y siempre vemos a Pedro en los evangelios participando en cualquier pregunta que hiciera Jesús. Ahorita la pastora leía en San Juan 6 sobre el tema de la cena del Señor, que era que comiéramos a Jesús como el pan. Y Jesús pregunta, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y Pedro, como un rayo, se levanta y dice, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? O sea, siempre vemos a un Pedro que está metiendo la cucharada, pero que también mete las de caminar en muchas ocasiones, ¿cierto? Y en una de esas ocasiones, el Señor le dice a sus discípulos, ha llegado mi hora de partir, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a tener que pasar por morir y pasar por una serie de pruebas y adversidades. Y Pedro se levanta y dice, jamás te va a acontecer eso, jamás. Es más, si yo estoy presente allí, yo te defenderé, yo daré mi vida por ti, le dice Pedro. Eso lo encuentra por allá en Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 y en Mateo capítulo 26. Pero Jesús le dice a Pedro, Pedro, esta misma noche, cuando el gallo cante 2 veces, ya tú me habrás negado 3. ¿Sí? Entonces, si la pregunta es, si 3 es unidad, ¿por qué Jesús no dijo, ya tú me habrás negado 2 o me habrás negado 4 veces? O sea, todo tiene en la Biblia, nada está suelto. Es más, si usted lee los versículos anteriores en el capítulo 21, dice que los discípulos sacaron 153 peces. Es decir, que pescaron 153 peces. Y eso tiene en la numerología bíblica, tiene una connotación. El 1 significa la unicidad de Dios. El 5 es un número de imperfección del hombre, o el hombre tratándose de acercar a Dios, y el 3 es el número de unidad. Pero eso es tema de otra enseñanza. Quiero decirle que Pedro negó 3 veces a Jesús, y Jesús, para poderlo restaurar, tenía que preguntarle a Pedro 3 veces que si él lo amaba. Ahora, pregunto, ¿será que Pedro no sabía que Jesús lo amaba? ¿Ustedes qué creen? Sí, o sea, Pedro sabía que Jesús lo amaba. Pero en esa aparición de Jesús, el único interés
del Señor era trabajar en la restauración de Pedro. Porque antes de que Pedro pudiese ejercer un sacerdocio en el nombre de Jesús, era necesario que el dueño de ese sacerdocio, que es Jesús, ministrara y restaurara la vida de Pedro. Y hoy quiero hablarles acerca, y así es el título de la enseñanza, acerca de el proceso restaurador de Dios para que lleguemos a ser un pastor suyo. El proceso de restauración o el proceso restaurador de Dios para llegar a ser uno de sus pastores. Y quiero expresar esto en 3 puntos. Voy a tocar 3 puntos. El primer punto que voy a tocar es el amor de Dios restaura. El segundo punto que voy a tocar es el amor de Dios que restaura, pone sobre nuestra vida una identidad, la de ser discípulo. Y el tercer punto que voy a tocar es el amor de Dios que restaura, establece o demanda una tarea y pone una tarea en nosotros. ¿Y por qué es importante hablar de este proceso de restauración? Y vamos a hablar en el primer punto, por qué ese amor de Dios restaura. Y el primer desafío de Jesús, antes de su partida y antes de enviar al Espíritu Santo, su primer desafío consistió en restaurar a Pedro, porque si restauraba a Pedro, restauraba al resto de las personas que iban a estar con él. ¿Cuántas personas estuvieron en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió? 120 personas. Entonces, había un grupo de 120 personas que al final fueron las que quedaron con Jesús. Imagínense que Jesús llegó a tener multitudes de seguidores. Multitudes. Y de esas multitudes él luego separó, luego lo siguieron 500. De esos 500 luego lo siguieron 120, pero finalmente él trabajó con 12, porque es un número pequeño para poder pastorear. O sea, Jesús comenzó siempre a trabajar en ese sentido. O sea, al final nosotros vemos a los 12 y los 12 haciendo un trabajo muy similar al que el Señor Jesús le enseñó a hacer a ellos. Entonces, el primer punto que vamos a hablar es acerca de eso, del amor de Dios, que es un amor que restaura. ¿Sí? Les decía que el primer desafío del Señor consistió en restaurar a Pedro. Dentro de Pedro, ¿qué había? Había dolor porque había negado a su Señor 3 veces. Muchos teólogos han llegado a la conclusión que el Señor repitió 3 veces la expresión "¿me amas?", porque necesitaba escuchar 3 veces de los labios de Pedro la expresión "tú sabes que te quiero". Las 2 palabras que Jesús usó para hablar con Pedro fueron ágape y fileos. Y las 3 palabras con las cuales Pedro le respondió al Señor, las 3 fueron fileos. O sea, en la primera pregunta Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro fue: tú sabes que te quiero. En la primera ocasión, que es el versículo 15, el Señor le está diciendo a Pedro la expresión ágape, no fileos. ¿Por qué ágape? Porque ágape es la única expresión en griego que habla de amor incondicional, amor sin límite. Ninguna palabra en griego habla de amor sacrificial, sino solamente la palabra ágape. Y por eso cuando Jesús le habla a Pedro, le dice: Pedro, tú me agapeas a mí, tú tienes ágape para conmigo más que estos. Y Pedro no es capaz de decirle al Señor: Señor, yo te agapeo, sino le dice: Señor, yo te fileo. ¿Qué quiere decirle? Señor, yo solo te puedo querer. Yo no te puedo amar como tú me amas a mí. Y trayéndolo a nuestra vida, es muy difícil que nosotros lleguemos a amar a Dios
como Dios nos ama a nosotros. Por mucho que pretendamos amar al prójimo como Dios lo ama, es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos aún dentro de nuestro cuerpo rasgos de nuestra naturaleza caída. Yo creo que a Pedro le hubiese dado pena decirle a Jesús, Jesús, yo te agapeo. Yo creo que Pedro le hubiese dado pena decirle a Jesús, Jesús, ¿cómo yo te voy a decir que te amo si ni siquiera fui capaz de decir que era uno de los tuyos? Si ni siquiera fui capaz de decir, Señor, decirle a los demás, sí, Él es mi Señor. O sea, durante toda la noche en que Jesús fue procesado, Pedro estuvo metido en la multitud que iba siguiendo para ver qué iba a pasar con Jesús. Y cuando le decían, este es uno de ellos, él decía, no, me parezco, pero no soy. No, ustedes están equivocados. Porque tuvo miedo. Muchos de nosotros hemos negado a Jesús. Muchos de nosotros nos han preguntado, ¿tú vas a una iglesia cristiana? ¿Tú eres cristiano? No, yo por ahí simpatizo, yo pues ahí voy, medio estoy caminando, es que me ha ido tan bien, ya respiro bien, ya no duermo bien. O sea, tenemos como a Dios en sentido de amuleto, pero no tenemos una entrega plena hacia el Señor. Mire, una cosa es el Pedro que está negando a Jesús. Otra cosa es el Pedro que predica por primera vez a 3,000 personas y se convierte en 3,000 varones allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y más adelante en el capítulo 4 se convierte en 5,000 personas en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, y dice el escritor que no se contaba ni mujeres ni niños. O sea, si contamos una familia normal, podríamos hablar de un hombre, una mujer y mínimo 2 niños. Y si habían 2 niños, un hombre y una mujer, estamos hablando que en 8 por 4 daría más de 32,000 personas convertidas en 2 predicaciones de Pedro. Yo creo que tendría que predicar yo 32,000 veces para poder conseguir algún resultado de los que consiguió Pedro. Pero ese es el resultado de un Pedro restaurado. La vida cristiana es difícil de vivir en mi propia carne. Es muy complicada vivir la vida cristiana. Tratar de hacer lo que dice la Biblia en mis fuerzas es muy complicado. ¿Por qué? Porque todo lo espiritual que está en la Biblia le pertenece al Espíritu Santo. Es Dios el dueño de lo espiritual, y para ese Dios que es dueño de lo espiritual, Él necesita trabajar con nosotros y lo hace a través de otros. Porque Dios no trabaja en secreto conmigo. Créalo o no, Dios lo hace en público. Y si no, tómese una fotografía el día, o haga un recorderis del día que usted conoció a Cristo. Yo tengo una fotografía del día que yo conocí a Cristo. Yo estaba chupado, así, o sea, los cachetes no estaban hasta afuera como están ahora, o sea, estaban adentro. Yo estaba chupadito, flaquito. La gente creía que yo tenía sida o cáncer. Yo estaba flaquito, el cabello se me caía. A mí los dientes se me caían solos. O sea, yo estaba comiendo y los dientes se me caían. Del nivel de estrés que yo manejaba. Y Dios comenzó a trabajar en mi restauración con otras personas. Es decir, usaba personas para hacer ese proceso de restauración conmigo. Por eso Jesús está tratando de restaurar a Pedro, pero como persona, no lo está haciendo a través del Espíritu Santo. El Pedro después de este encuentro es distinto al Pedro que usted ve en Hechos de los Apóstoles. Es muy distinto ese Pedro de Hechos de los Apóstoles. Porque, iglesia, es necesario que Dios toque aquello con el cual nosotros lo podemos ofender todos los días. Mire, cuando alguien es restaurado por Dios, es cuando verdaderamente puede comenzar
a ser utilizado o ser útil para Dios. Mientras tanto, no. Hay gente que dice, yo quiero servir, yo quiero ser ujier, yo quiero ser... O sea, una cosa es que yo quiera y otra cosa es que ya esté restaurado para que yo sea. O sea, yo puedo participar en un departamento, puedo participar en un ministerio, puedo ser parte de algo, de un trabajo, sí. O sea, todos tenemos la oportunidad de que Dios nos llame, pero entre el llamado de Dios y el fruto de ese llamado hay un paso llamado proceso de restauración. O sea, entre el llamado de Dios y el fruto de ese llamado, ese espacio se llama proceso de Dios, restauración. Dios tiene que restaurar nuestra vida. Dios tiene que restaurar áreas en donde todavía le podemos fallar. Mire, lo más triste no es que un ministro caiga, no es que un pastor caiga en pecado. Lo más triste es que no reconozca que realmente no se dejó procesar tal y como es. Dios no nos llama porque seamos perfectos. No, no, no. Él nos llama para perfeccionarnos, que es diferente. Pero que Él espera que cada día nosotros podamos madurar una y otra vez. Madurar a través de una relación con Él. ¿Por qué? Porque solamente la comunión con Cristo es lo que va haciendo que los procesos de restauración nuestros se hagan efectivos. Pedro no hubiese podido dar los resultados que dio si Jesús no le hubiese aparecido y lo hubiese restaurado diciéndole, ¿me amas? Jesús usó la única herramienta válida para restaurar el amor. Y una de las dificultades nuestras para sacar adelante a una persona recién llegada al Evangelio es que no tenemos el suficiente amor para dar la vida por esa oveja. Mire que a veces nos encontramos cada 8 días, es decir, o en el templo o nos encontramos en el grupo vida. Y a veces usted en la semana no escucha a su líder que le llama por teléfono, porque estamos tan acostumbrados al WhatsApp que ya todos nos lo escribimos. Pero a veces necesitamos la voz de nuestro pastor o necesitamos la voz de nuestro líder, necesitamos la voz de la persona que nos está guiando, la necesitamos escuchar. A veces necesitamos esos encuentros. Pastorear va a requerir amar sacrificialmente, va a requerir amar sacrificialmente. ¿Y sabe cuál es la recompensa del pastoreo? Que muchas ovejas te van a traicionar y que muchas ovejas se van a ir del redil. Porque hemos visto llegar a esta iglesia gente en una condición y la hemos visto como Dios la ha levantado. Pero después le dicen a uno, chao pastor, y ni siquiera se sientan con uno para hablar, que se van, sino que le mandan a uno un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp. En estos días, no sé por qué, me estaba acordando de personas que se han ido de aquí y que los vimos cómo llegaron y también vimos cómo se fueron. Y hoy sí están sirviéndole al Señor, algunos, otros no. Pero el Espíritu me recordaba y me decía, Marcos, ¿por qué cuando entran se sientan contigo y te esperan? ¿Y por qué cuando se van a ir se desesperan? Y se van y mandan simplemente una carta o mandan un correo. Y yo he entendido, y lo he entendido y se lo he dicho a mi esposa y a mis hijos en varias ocasiones, le he dicho, las ovejas son del Señor, no son nuestras. Y si nosotros no miramos retrospectivamente, muchos han pasado por aquí. Si ninguno de los que han pasado por aquí se hubieran ido, nosotros ya tuviéramos 4 cultos en esta iglesia. De 4 a 5 cultos, si este fuera el espacio. O quizás ya estuviéramos en otro lugar. Pero es una enseñanza de Dios. O sea, ya a mí no me da rabia ni tristeza. Ya a mí cuando alguien dice que se va, me da risa. Digo, Señor, bueno, te la llevas, ¿no?
Porque uno cumple una función en el reino de los cielos. O sea, hay una etapa donde Dios dice, este es el redil donde te voy a pastorear con este pastor. Pero terminada esa etapa, terminado ese proceso, Dios toma esa oveja, porque nada sucede sin que se esté inmerso en la voluntad de Dios. Entonces se la lleva, como también nos trae otras. Y nos trae otras de otros rediles. Yo antes le decía, Señor, no quiero ovejas de otro redil. Y entre más le decía, más me mandaba, ¿cierto? Entonces yo un día le dije, en diciembre del año pasado, le dije, ¿sabes qué, Señor? Haz lo que te dé la gana. Listo, solo indícame qué hay que hacer con esas ovejas. Y me dijo, siempre me ha dicho, todo lo que yo te envíe es porque no ha sido restaurado en el redil donde yo lo tenía. Y te lo traigo para que lo restaures. O sea, este es un lugar de restauración. Este es un lugar donde debe fluir el amor de Dios, porque es un lugar de restauración. Amén. Así que esa es la labor suya y esa es la labor mía, restaurar a la pierniquebrada, restaurar a la que está mal. Número 2. Entonces, si el amor de Dios restaura, lo segundo que me enseña Dios en esta enseñanza es que ese amor restaurador va a colocar ahora identidad en mí. O sea, no solamente me restaura, sino que ahora va a colocar ¿qué? Identidad. Y esa identidad es una identidad de discípulo, o también usted la puede llamar una identidad de pastor. Ahora, porque Jesús siempre nos está pastoreando, pero Él va a restaurar a Pedro para darle una identidad de pastor a Pedro. Ahora Pedro es una persona que no solamente va a ser impulsiva, sino que ahora Pedro restaurado va a ser una persona con madurez espiritual para aprender cómo se pastorean las ovejas del rebaño de Jesús. Aló. Y por eso la pregunta, ¿me amas más que a esto? No es una pregunta de cajón, es una pregunta de cuestionamiento profundo. ¿Usted sabe cómo murió Pedro? La historia dice que Pedro murió crucificado, pero él, en honor al Señor, prefirió morir crucificado boca abajo. O sea que la muerte de Pedro fue peor que la del Señor. O sea, él murió, Pedro y Pablo murieron crucificados boca abajo. Y otros discípulos, el único que murió de muerte natural fue Juan. Pero los demás murieron crucificados boca abajo en honor al Señor. O sea, no se sentían dignos de morir en la misma posición que murió el Señor. Cuando alguien tiene identidad, va a morir por la causa. Cuando alguien tiene identidad, va a morir por la causa. ¿Por qué hoy tenemos muchos simpatizantes y pocos discípulos? Porque el simpatizante solamente sigue al Señor hasta cuando su vida no corra peligro. Pero el discípulo va a seguir al Señor sabiendo que su vida corre peligro. Hoy queremos hacer alianza política con los estamentos del Estado para tener facilidades. Siervos, siervas, entre más aprieten la iglesia, más crece la iglesia. Hoy tenemos tanta facilidad de predicar el evangelio que no lo predicamos. O sea, hoy tenemos tanto campo de acción de predicar el evangelio que no hacemos la tarea. O sea, no nos vemos realmente como los instrumentos que Dios puede usar para pastorear sus ovejas. Y en el primer servicio les decía a nuestros hermanos, les decía que para Dios, en la parábola de la oveja perdida, aunque Jesús está haciendo mención de una oveja que se fue del redil y que el buen pastor la sale a buscar, esa oveja representa en el corazón de Jesús un pueblo, el pueblo de Israel. O sea que no está hablando de una persona, está hablando de ¿qué? De muchas personas allá afuera
Dios tiene muchas ovejas, que es una, y que nosotros necesitamos alcanzar. Mire, un error, porque a mí me lo han dicho. A mí alguien me dijo, pero es que el pastor sale a buscar la oveja perdida. Y la pregunta que yo le hice a esa persona es, ¿pero usted fue oveja de este redil? ¿O fue una cabra de este redil? Porque Jesús sale a buscar ¿qué? La oveja perdida. Por eso hago la comparación entre ágape y filios. Porque el único que va a dar la vida por sus ovejas, ¿quién es? Yo no sé, yo no creo que la dé. Pues yo no creo que la dé, ¿sí? Pero creo que sí puedo cumplir al máximo el fileo de Dios. Es decir, creo que puedo querer al máximo la oveja, protegerla, estar pendiente de ella. Cuando alguien se me pierde, le escribo, tengo 2 domingos que no te veo. No le estoy tratando de decir, te estoy fiscalizando, te estoy diciendo, creo que durante 2 domingos no escuchaste lo que Dios tenía para ti. O me hiciste falta, o quiero que sepas que te esperábamos en el redil, porque el pastor va a tener cuidado de la oveja. Cuidado de la oveja. Yo siempre le digo a los líderes, revisen si sus ovejitas llegaron, si sus ovejitas vinieron al servicio. ¿Por qué? Porque necesitan comer el alimento que Jesús ha preparado para ellas. Yo no, mire, a mí siempre me han criticado, ¿y usted por qué cuando alguien dice que se va de una vez ora por él y lo echa? No, yo no lo he hecho. Es que la persona ya está con la decisión de irse. Y cuando alguien está con la decisión de irse y usted le ruega que se quede, eso no es pastoreo. El pastoreo es que la persona debe sentir que este es un redil donde se está alimentando para poderse quedar, y que aquí hay un buen pasto para nutrirse bien. O sea, que aquí hay verdadera agua de vida de parte de Dios para saciar su sed y para ser cuidada como oveja. Mientras la persona no se sienta así, es muy difícil retenerla. Y mire, los líderes son testigos, y yo también, de que a veces hemos luchado para que una persona se quede, pero no resiste 6 meses y se va. ¿Por qué? Porque no se siente en su redil correcto. O no siente que sea este el redil, o quizás es cabra. Porque ya con las cabras no podemos trabajar. O sea, la oveja tiene la característica de ser desmemoriada. La oveja pierde el sentido de la orientación rápido. Por eso el pastor usa un cayado y una vara, no para pegarle. Nunca el buen pastor le pega a las ovejas, nunca, nunca. Y nosotros terrenalmente nunca podemos pegarle a la oveja. Por eso, si yo como pastor no soy restaurado primero por Jesús, termino siendo un mal pastor de este lugar. Y una cosa es la predicación en mi carne, o sea, lo que yo quiero decirle para regañarlo a ustedes. Y otra cosa es el mensaje de Jesús que exhorta y edifica. Son 2 cosas distintas. O sea, nosotros no podemos golpear a la gente con nuestra enseñanza. Y yo reconozco que en muchas ocasiones yo me he equivocado. Pero el Espíritu Santo me ha redarguido. ¿Por qué? Porque no puedo usar el púlpito como la esposa usa la oración para que el marido se corrija. Entonces van a orar en parejas y ella dice, Señor, mira a Carlos, tócalo, Padre del cielo, Dios, mira que no me trate así. O sea, en vez de decírselo de presente, se lo dice a través de la oración. ¿Sí? O el marido que quiere que también su mujer cambie algunas actitudes. A veces los pastores usamos la plataforma para decirle a la gente lo que no nos atrevemos a decirle de frente. Pero no debe ser así. Yo reconozco que me he equivocado en eso. Pero en la medida en que voy creciendo en el Señor, tengo que ir mejorando en eso. Y tengo que entender que este lugar se hizo para entregarle buen pasto a la oveja.
para que la oveja salga alimentada, para que la oveja diga: el próximo domingo regreso porque quiero más de esa comida, quiero más de esa agua fresca de manantial que se produce en ese redil o ese lugar donde el Señor me está llevando. Ese es el trabajo nuestro. ¿Por qué? Porque a la larga lo que Jesús quería con Pedro era entregarle una identidad de pastor. Pero también hoy el Señor, con ese mismo texto, nos está diciendo a ti y a mí que la identidad que Él quiere es la de pastor, y que por eso está trabajando en la restauración nuestra. Hoy tú estás sentado aquí, pero mañana tú puedes estar predicando la palabra acá. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene a todos aptos y llamados para ser pastores de su redil. Amén. Número 3, lo tercero que es necesario entender es que ese amor de Dios que restaura y que nos da una identidad, ahora establece una tarea. ¿Cuál es la tarea? Cuidar lo que a Él le pertenece. Por eso en los versículos 15, en los versículos 16 y en los versículos 17, el Señor le dice a Pedro 3 veces: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y nuevamente le dice: pastorea mis ovejas. Le está diciendo lo mismo, pero en 3 expresiones distintas. Apacentar y pastorear son términos sinónimos. Cuando Dios quiere establecer un mandato, escuche esto, cuando Dios quiere establecer un mandato en el corazón de alguna persona, usa la repetición escalonada de una verdad para que esta verdad nunca sea olvidada. ¿Qué es lo que Dios quería en Pedro? ¿Qué es lo que Jesús quería en Pedro? Establecer una verdad, que la esencia del evangelio y que la factura que Él me pasa, la factura que Jesús me pasa en el evangelio, es colocarme el sello de pastor, colocar el sello de pastor en ti. No se es pastor porque yo tenga un título o un cargo. Yo no soy el pastor de este lugar porque alguien me colocó, me enviaron. Pero ¿sabe qué hubiese pasado si esto no tuviera el sello de Dios? Hace 13 años yo estuviera de regreso a Barranquilla. Porque hay algo que yo tengo claro: lo que no tiene el sello de Dios no tiene fruto. Lo que no tiene el sello de Dios no tiene fruto. Solo da fruto lo que tiene el sello de Dios. De resto no da fruto. Porque San Juan capítulo 15 versículo 16 dice: yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí. ¿Sabe usted por qué está sentado en esa silla hoy? Porque Jesús te eligió. Amén. No porque tú elegiste a Jesús. Amén. Ninguno de nosotros hemos elegido a Jesús. Él nos eligió. Y si hay algo que tiene que haber en nuestras oraciones diarias es: Señor, cuando tú consideres que yo soy el pastor tuyo y estoy listo, envíame a pastorear ovejas. Necesitamos anhelar pastorear las ovejas de Jesús. Esa es la tarea. Si estoy restaurado, la tarea es pastorear las ovejas del Señor. Termino diciendo esto: cuando Dios nos restaura y nos pone en la posición original con la que nos diseñó, comienza a demandar la tarea de que usted y yo seamos restauradores de portillos. Somos restaurados por Jesús para ser restauradores de Jesús a otras personas. La tarea de Pedro consistiría en cuidar de las ovejas que Jesús le entregaría de ahí en adelante. La tarea de la iglesia es hacer lo mismo. Necesitamos cuidar las ovejas del Señor. Yo creo en esto que voy a decir. Uno nunca se va de un redil si tiene ovejas que pastorear. Cuando hay ovejas que pastorear, cuando hay hijos en el Espíritu, uno permanece en el lugar. Porque solamente un padre desnaturalizado y una madre desnaturalizada abandonan sus hijos.
uno siempre permanece allí. Voy a hacer 3 aclaraciones que son vitales para usted: ¿qué es un cordero?, ¿qué es una oveja?, y ¿qué es un borrego? Los corderos son los hijos de las ovejas menores de 1 año. Y cuando Dios le dice a Pedro, cuida o apacienta mis corderos, como cuando también le dice, pastorea mis ovejas, le está dando 2 tareas. 2 tareas. Primera tarea: todo el que es nacido de nuevo es un cordero. ¿Y qué necesita ese nacido de nuevo? Leche espiritual, no adulterada, que es la palabra. Pero también tengan en cuenta que un niño en lo natural, un preadolescente y un joven es un cordero que necesita ser pastoreado. En la casa, el hombre de la casa tiene que ser el pastor de la casa. Y si el hombre no es convertido y la mujer sí, la mujer asume ese papel, porque se requiere que nuestros hijos reciban el pastoreo, el alimento diario. Porque, mire, siempre en la historia de la iglesia, los niños de los creyentes terminan siendo, en muchos de los casos, los mayores delincuentes de la sociedad. ¿Por qué? Porque no ha habido pastoreo en la casa. El hogar necesita pastoreo. Nuestros hijos necesitan escuchar la palabra de Dios de parte de la persona más madura espiritualmente en la casa. Yo sé que en muchos colegios cristianos les mandan un devocional. La pregunta es, si el devocional no se los enviaran, ¿ustedes harían un devocional en su casa? Porque algunos de sus hijos no estudian en colegios cristianos. La pregunta es, ¿hace usted un devocional con su hijo? ¿Se la ingenia, se la inventa para hacer un devocional con su hijo? No esperemos un fruto distinto a lo que estamos sembrando hoy. La iglesia no es responsable, o no es la sola responsable de la pérdida de un alma. Usted y yo somos responsables. Yo debo tener el mejor pasto aquí, pero usted tiene que tener en su casa el más excelente pasto para cuidar las ovejas que Dios le ha entregado, que es su familia. Nosotros necesitamos cuidar las ovejas del Señor, pero allá en nuestro hogar tenemos ovejas a la cual también necesitamos supervisar. Así que 3 cosas hizo el Señor con Pedro. Número 1, lo restauró. Número 2, le dio identidad. Y número 3, le entregó una tarea. Póngase en pie, iglesia. Adoremos al Señor por un minuto.